Hola compañeros bricoleros, en el vídeo de hoy voy a mostraros este tipo de pasta. Ya lo puse en un short, os mostré o en un post en YouTube y ya os dije que íbamos a hacer algo con este tipo de pasta. Para los que no conocen este tipo de pasta, la pasta Fimo, que se llama, en este caso es soft, es suave, es una pasta que se utilizan para hacer figuritas, esculturas y demás, como este tipo de figuritas que se pueden hacer moldear y se puede hacer lo que quieran. O esto, figurita como esta, o esta, estos son ejemplos, ¿vale? La gente lo utiliza para hacer tipo de figuras, de pop, de Funko, de figuritas, lo que se os ocurra. Es una pasta que podéis moldear el tiempo que no la habéis pasado por el horno. O sea, me explico. La pasta es suave, hay diferentes tipos de dureza. La podéis moldear como queráis y una vez la metís en el horno durante 15-20 minutos, si no me equivoco, a 130 grados, 150 grados, de todas maneras luego lo voy a explicar. La pasta se hace dura y se queda una pieza maciza, que luego podemos taladrar, podemos lijar, podemos hacer multitud de cosas. Así que a mí la idea que se me ha ocurrido es para aquellos que no tienen impresora 3D y no se pueden sacar las piezas del coche o piezas de bricolaje, las podemos hacer con esta pasta. La idea es, por ejemplo, se nos rompe, como ya os mostré en un vídeo, el tirador de la guantera, podemos hacerlo con la pasta, ya que le podemos dar forma, meterlo al horno y se queda rígido. Y de esa manera ya tenemos una pieza que podemos pintar y barnizar y utilizarla. O, por ejemplo, un tapón, o yo que sé, un engranaje, o multitud de historias, lo que se ocurra, y aquí ya es dejar libre la imaginación. En el mercado existen multitud de herramientas para trabajar este tipo de pasta. Esto, por ejemplo, es un kit que usa mi mujer, pues tiene para redondear, para hacer puntas, agujeritos, para hacer cortes, un poquito de todo, dar forma. A nosotros no nos hace falta todo esto, simplemente yo lo muestro para que lo veáis. Nosotros simplemente con un cúter pues podemos cortar y hacer la forma y no nos hace falta redondear ni aplanar ni nada, pero bueno, que sepáis que existe multitud de pequeñas herramientas para poder dar forma si hacéis figuritas y demás. También tenéis este tipo de rodillos, un rodillo para dar forma y tiene unas gomas que son de diferente diámetro, de diferente espesor para hacer la pieza más ancha o menos ancha, pero bueno, eso lo podéis hacer a la mano. Yo me voy a servir de un cúter, el rodillo, y lo que voy a hacer, por ejemplo, se me ha roto la rueda del cajón, una rueda de estas de plástico que se ponen ahí, se me ha roto la rueda y la voy a copiar, pero puede ser cualquier pieza. Tenéis la pieza rota, la pegáis, sacáis el molde y ya está. Así que lo que voy a hacer es cortar un poquito de pasta de esta, tampoco nos hace falta mucha para hacer esta rueda. Ya os digo, es como plastilina, es un poquito más duro que la plastilina. Mientras que no la metáis en el horno no pasa nada, no se va a hacer dura. Eso sí, os va a poner las manos negras. Así que lo que voy a hacer es aplastarla. La pasta hay que trabajarla bien, la moldearla bien, aplastarla bien para que se haga una pieza pegajosa. En este caso es una pieza fácil porque es una rueda, o sea que simplemente es darle el mismo tamaño. Podría poner la rueda encima y hacerme la marca, pero bueno, yo voy a hacerlo un poquito así para darle el tamaño. Y así os hago algo sencillo, no me voy a poner aquí a hacer manualidades, pero para que comprendáis la idea. Vale, más o menos tiene el mismo espesor, que es medio centímetro, una cosa así. También podéis, por ejemplo, si hace falta hacer una pieza y la podéis sacar de internet el molde, hacer un pegote de pasta de 1 centímetro del tamaño que sea vuestra pieza y luego pues ya simplemente le dais forma. En el caso que fue una pieza, pues mira, yo me la he marcado y ahora con el cúter la voy a recortar. Vale, ya tendría mi rueda. No le voy a hacer el hueco de en medio porque eso luego lo puedo taladrar y es más fácil que hacerlo con la pasta así como con esta pasta. La podemos hacer la ruedina y luego taladrarlo. Es como si fuese a lo mejor un enganche, una bisagra o algo, yo que sé, o un tirador, el tirador, la piececita que engancha, pues podéis hacer toda la forma plana y luego taladrar los agujeros, sería más fácil. Bueno, ya tendría mi ruedecilla. Para que comprendáis la idea, esta sería mi rueda que va ahí. Ok, mismo tamaño, misma anchura. El mismo tamaño, tenemos exactamente el mismo tamaño y la misma anchura. Una vez tengo mi pieza, toca ir al horno. Pues ahora lo que vamos a pasar es al precalentamiento del horno. Vamos a precalentar el horno a 110 grados y una vez esté a 110 grados, vamos a meter la pieza durante 30 minutos. Luego la dejamos enfriar y ya podemos lijarla, taladrar, barnizarla, lo que queramos.
Así que nada, tengo un horno chiquitito, voy a pasar al horno y voy a precalentar el horno y vamos a meter la pieza. He puesto a precalentar este pequeñito horno, así gasta menos electricidad y mucho más rápido, que utilizamos para las patas Fimo, lo utiliza mi mujer para hacer figuritas. Y aquí en la bandeja, como veis, ya tenéis la ruedecita que he hecho y la especie de enganche de tirador que luego taladaré y demás, como si fuese el de uno que ya reparé en el coche de la guantera. Pues algo era una pieza así parecida, pues me da la imaginación y lo he hecho así. Pero que bueno, que podéis coger la pieza en sí, la ponéis encima y ya hacéis el corte con el cúter y demás. Yo porque no tenía ninguna y me ha salido de hacer la rueda y hacer esto. Solo para que veáis un poco el ejemplo. Pero que podéis hacer lo que os dé la gana, porque la pasta la moldeáis y luego la cortáis como queráis con el cúter. Se corta muy fácilmente. Espero que el horno se caliente ahora, que esté a 110. Y una vez esté a 110, como os he dicho, son 30 minutos. Voy a ponerlo ya 30 minutos ahí. ¡Hala! Y lo meto dentro, porque ya está a 110. Y ahí lo metemos dentro y ahora vamos a esperar 30 minutos. Como tiene tiempo, en 30 minutos estará listo y ya podemos taladrar y lijar y lo que queramos. Bueno, pues ya está la pieza acabada, ya están frías, están duras, ha estado calentito y ahora ya se ha quedado duro. Así que ahora lo que voy a mostrar es que podemos taladrarlo y demás y crear una pieza sin tener una impresora 3D. Como veis, las dos piezas que he creado es la rueda que os he dicho, pues de un carril se rompe la rueda de estos de Ikea y se rompe la rueda y no encontramos sustituto. Y esta pieza pues me la he inventado, es como si fuera aquí una bisagra, de hecho pues, como que es un tirador, clac, y libera algo y deja pasar como un gatillo. Algo, lo que se me ha ocurrido, porque no tenía nada que fabricar. Como veis, podéis taladrarla, ahora tiene su agujerito y ahora podríamos meterla ya en el carril. Es una pieza, se queda una pasta bastante dura, o sea que podéis trabajar bien con ella. Y esta es una de las utilidades que se me ha ocurrido para la pasta Fimo. Las tenéis en multitud de colores, más floja, más fuerte, más elástica. Hay varios tipos, hay 3 o 4 tipos en función de lo que queráis y muchos colores, como os digo, porque está hecho para las manualidades. Pero a nosotros nos puede venir bien, pues lo que os digo, para reemplazar piezas que no encontramos ya de plástico y las podemos fabricar nosotros mismos, darle forma, hay que ser, ya es lo que os digo, es la imaginación de cada uno y lo mañoso que seáis. Pero si tenéis el molde, la plantilla, si no, se corta con el cúter, la dais un buen espesor, bueno, el mismo espesor que tenga la pieza, le hacéis con el cúter la forma, la podéis sacar de internet además la pieza o la misma pieza que tenéis rota, la pegáis y hacéis la forma y ya la podéis sustituir. Hay muchas posibilidades y la verdad es que le podemos dar muchos usos a esta pasta Fimo. Lo único es respetar bien los 30, precalentar el horno a 110 y luego esperar los 30 minutos de cocción para que la pasta se quede bien dura, se seque bien y se quede dura. Y luego ya podemos trabajar con ella. Pues nada, espero que el vídeo os guste, que os sirva para conocer una utilidad más de esta pasta, o si no la conocíais, y nos vemos en otro vídeo de bricolaje. ¡Hasta luego!